no puedo volver al pasado ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. No puedo más si tú no estás. Ven, encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven, encuéntrame otra vez. Mientras camino por el valle, que tu amor apague todo temor, y como el sol da forma a la sombra, tu gloria brilla en mi debilidad. Si tú no estás, ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. No puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ni por un momento me abandonaste. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Ven, Santo Espíritu, aviva estos huesos. El Señor está aquí, el Señor está aquí. Santo Espíritu, avívanos, Señor. Levanta estos huesos. Ven, Santo Espíritu. Que Dios te bendiga, qué bueno es estar juntos una vez más. Esta semana nos movimos los días, el domingo pasamos al lunes y hoy que
tocaba miércoles, pasamos al jueves, la semana que viene volvemos al horario habitual, los días habituales, pero es bueno estar juntos, es bueno estar conectados, no dejar de tener este vínculo, ¿no? Este espacio que pudimos generar, que pudimos crear, que es este espacio online, donde podemos llegar a las personas que no pueden acercarse a la iglesia, ¿sí? Si por alguna limitación o no te sentís seguro o porque tomás la decisión de verlo de esta manera, ahora que estamos presencial, está más que respetado y bueno, nosotros no queremos dejar de alcanzarlos con la palabra de Dios, de poder ministrar, de poder llegar con una palabra de aliento, ¿sí? Una palabra que viene de parte de Dios. Y justamente hoy quiero hablar con ustedes en Daniel capítulo 6, Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10, dice la palabra de Dios así: Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real. ¿No es verdad que su majestad publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días adore a otro dios u hombre que no sea su majestad será arrojado al foso de los leones. El decreto sigue en pie, contestó el rey. Según la ley de los medos y de los persas, no puede ser derogado. Versículo 12, ¿no? Quiero que nos quedemos un poquito en este versículo 12, vamos a seguir después versículo 13. Pero este era un edicto que el rey Darío había firmado con una intención o una actitud, una preintención, ¿sí? Se puede decir así de esa manera, de los principales, de los sabios que no eran del pueblo de Dios. Daniel era un sabio que había sido llevado al cautiverio en Babilonia, era de unas personas sabias de Israel, una persona entendida, era una persona con conocimiento, pero algo que tenía era gracia de Dios. Y Daniel estaba en el palacio primeramente de Nabucodonosor, pero ahora de Darío, y era una persona sabia, era una persona que Darío lo tenía en cuenta, porque era una persona que lo que decía se hacía, las profecías o los sueños o las visiones que él interpretaba se cumplían, y era una voz de peso. La voz de Daniel era una voz de peso, lo que Daniel decía, lo que él aconsejaba, lo que él decía era importante. Entonces, ante esto, los principales, los otros sabios, viendo que a Daniel iban a ponerlo por encima de ellos, dijeron: a este tenemos que tenderle una trampa. Él no puede estar por encima de nosotros. Él no puede ser el preferido del rey y nosotros tenemos que de alguna manera boicotearlo y sacarlo del puesto y hacerle pisar el palito. Entonces van a Darío, le hacen como un entre y le dicen que tiene que firmar un edicto en el que nadie puede arrodillarse ante otro Dios, sabiendo que Daniel tenía la costumbre de orar ante Dios. Él tenía el hábito de orar delante de Dios. Esto quiero aplicarlo al día de hoy, antes de seguir avanzando en el relato, de cómo muchas veces el mundo quiere levantarse contra los hijos de Dios. Cómo vemos un mundo que quiere hacernos pisar el palito, un mundo que quiere alejarnos de los caminos de Dios, un mundo que con sus voces se quiere imponer y quiere desviarnos o desconcentrarnos de lo importante. Y yo veo en Daniel que Daniel no se paró a dar ninguna explicación, sino que Daniel lo que hizo fue orar a su Dios. Cuando él abre las ventanas de su habitación que miraban hacia Jerusalén, era la tradición de ese tiempo. Cuando un judío estaba llevado en cautiverio o estaba lejos de su nación, abría las ventanas en orientación o dirigía su oración en orientación hacia Jerusalén, hacia el templo, sabiendo que de ahí estaba el Dios verdadero, que Él era el Dios verdadero, y hacia ahí dirigían su oración. Entonces, en ese versículo 12, donde decimos que Él abría las ventanas y oraba, el versículo 13 dice así: pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá,
No toma en cuenta su majestad ni al decreto que ha promulgado. Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día. Y cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo, pero aquellos hombres fueron a ver al rey y lo presionaron. No olvide su majestad que según la ley de los medos y de los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser derogado. Y el rey entonces dio la orden y Daniel fue arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel, decía que tu Dios, a quien siempre sirves, se digne en salvarte. Fíjense que Darío, aún con él en el foso de los leones, estaba confiando que Dios podía librarlo. Que tu Dios, Daniel, sé que todo esto fue una trampa en la que caí para que seas echado en el foso de los leones. Pero vos tenés algo especial, que es tu Dios. Y si alguien puede salvarte, es tu Dios. Yo ya no puedo hacer más nada. Él buscó por todos los medios, él buscó la forma en la que podía salvarlo y eludir el edicto, pero él, preso de sus palabras, esas palabras de los medos y de los persas, no podía hacer otra cosa más que cumplir lo que él había dicho, lo que él había decretado. Pero ahora nos encontramos con un Daniel en el foso de los leones. Todo eso lo llevó su oración, su entrega a Dios, su búsqueda de Dios, reconocer a Dios como único Señor. Pero ahora, fíjense que Daniel no tomó resistencia y dijo, Rey, si me tiene que echar en el foso de los leones para cumplir con el edicto y con la promesa de los medos y de los persas, hágalo. Yo sé que Dios está conmigo. Si los leones van a rugir, si los leones van a estar ahí hambrientos, Dios va a estar conmigo y Dios va a cerrar la boca de los leones. Esa imagen que tenemos de escuela bíblica con Daniel en el foso de los leones. Cuando le leo el cuento, Amadeo tiene una Biblia, ¿no?, donde están las distintas historias de la Biblia, y él me dice, papá, quiero que me cuentes el cuento de Jesús. Dice. Entonces, una de esas historias es la de Daniel. Y yo le muestro cómo están los leones alrededor de Daniel y no se lo comen. Y cómo Daniel es protegido por Dios en ese foso. Esa imagen que tenemos de tan chiquitos, y qué importante es que podamos transmitirla a nuestros hijos, que podamos mostrarle esas imágenes y contarle estas historias de lo poderoso que es Dios. Dios cierra la boca de los leones. Esa historia de escuela bíblica que nunca me voy a olvidar. Pero es la Biblia, es la palabra de Dios, donde Daniel, reconociendo a Dios como único Señor, como el verdadero Dios de la tierra, no temió al rugir de los leones, no temió a los leones y ese foso. Y lo que parecía tocar fondo, lo que parecía estar debajo de la tierra, lo que parecía que era el fin de Daniel y que iba a ser despedazado, era la promoción de Daniel. Versículo 25 de Daniel capítulo 6, vamos a seguir con el relato, dice así, usted será apartado de la gente. Versículo 24, perdón, estoy en 4, 6, 24, dice así la palabra de Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran en el foso de los leones. Gloria a Dios. Tus enemigos que planearon hacerte mal, ahora ellos van a sufrir lo que ellos planearon en tu vida. El daño que quisieron causarte lo van a sufrir ellos en su propio cuerpo. Fíjense que aquellos que habían tramado poner en el foso a Daniel, el rey dijo, ahora a ellos pónganlo en el mismo foso. Daniel fue libre del foso de los leones. Y vemos un poquito más adelante en el versículo 19, tan pronto como amaneció, se levantó y fue al foso de los leones, Darío el rey, y acerca lleno de ansiedad gritó, Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien siempre sirves, salvarte de los leones? Darío estaba convencido de que Dios iba a hacer un milagro. Fíjense, hasta el mundo cree, hasta el incrédulo cree que hay un Dios poderoso, que hay un Dios que hace milagros. Y Darío fue desesperado, ansioso, y corrió la tapa del foso y dijo, Daniel, ¿estás ahí? ¿Tu Dios pudo salvarte? Que viva su majestad por siempre, contestó Daniel desde el foso. Mi Dios envió a su ángel y le cerró la boca a los leones. No me han hecho ningún daño porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad.
Entonces, sin ocultar su alegría, el versículo 23, el rey ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló ni un solo rasguño, pues Daniel confiaba en su Dios. Entonces el rey mandó traer a los que falsamente lo habían acusado y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas y sus hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Y si seguimos un poco más, el versículo 25 dice: más tarde el rey Darío firmó este decreto. Vemos cómo los enemigos fueron destruidos, cómo los que tramaron hacerle daño a Daniel sufrieron ese sentir, ese castigo, esa condena sobre ellos mismos. Pero ahora viene la promoción, el versículo 25. Más tarde, el rey Darío firmó este decreto: a todos los pueblos, naciones y lenguas de este mundo, paz y prosperidad para todos. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel, porque Él es el Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Gloria a Dios. Él rescata y salva, hace prodigios en el cielo y maravillas en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Y fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y Ciro el persa. Fíjense cómo Darío estaba propagando a un Dios verdadero, a un Dios que su reino no tiene fin, que es lo que nosotros decimos el día de hoy. Estamos hablando de un reino eterno. Nuestro reino, el reino de Dios, es un reino eterno, que no tiene límites, que nadie puede imponerse sobre ese reino, nada puede imponerse sobre lo que Dios establece. Y eso era lo que Darío estaba estableciendo y declarando del Dios de Daniel. Entonces, lo que el enemigo usa para destruirte, Dios lo usa para promoverte. Porque en ese lugar por encima de todos los sabios fue puesto Daniel y fue bendecido en el tiempo de Darío, incluso hasta el tiempo del próximo emperador que venía, que era Ciro el persa. Y es ahí donde me animo a decir, este versículo es mi versículo favorito de este último tiempo. En Romanos 8:28, donde dice la palabra que todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios conforme a su propósito. Dios hace que todas las cosas funcionen para bien en su propósito. Y si Dios tiene un propósito en nuestra vida, si Él está haciendo algo en nosotros, tiene un propósito, quiere usarnos, Él va a terminar haciéndolo. Incluso si suceden cosas malas, Dios las va a tornar para bien. Fíjense que cuando Daniel estaba en el foso, cuando uno pensaba que ya no había salida, Dios estaba construyendo algo. Cuando otros intentan destruirte, Dios va a poner sus manos y va a construir de lo que otros quisieron destruir. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En Santiago capítulo 4, versículo 6, nos habla que tenemos que someternos a Dios y que tenemos que acercarnos a Él. Y en estos tiempos o en los tiempos de dificultad, lo que tenemos que hacer es acercarnos a Dios. Tenemos que buscar de Él. Saber que no tenemos que dejar de buscar su rostro, de buscar su presencia, de orar a Él y clamar por más que haya impedimentos. Que no sean distracciones lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida, sino que al contrario, sea el momento para levantarnos más que nunca. Y si al enemigo le molesta que busquemos de Dios, que oremos, que clamemos, que levantemos nuestra voz al cielo y clamemos a nuestro Dios, hagámoslo más que nunca. Y hay ciertas cosas, hay cositas que quiero remarcar, como la primera es una promoción sobrenatural. Cuando Dios interviene en nuestra vida, hacemos algo y viene la recompensa. Cuando somos obedientes a la palabra de Dios, cuando somos obedientes a los mandamientos de Dios, Él va a traer recompensa a nuestra vida y va a haber una promoción sobrenatural. Ahora, cuando decidimos obedecer a Dios y seguirlo y cumplir sus mandamientos y Dios nos promociona de una manera sobrenatural, va a venir una resistencia. Siempre cuando le entregamos nuestro corazón a Jesús, pasan cosas, ¿sí? Alguien se enoja, algo me pasa, resulta que mis sentimientos se revolucionaron, empiezo a dudar, empiezan a pasar cosas desafortunadas y es una resistencia que es injusta, porque si yo decidí alinear mis caminos a los caminos de Dios,
Uno no entiende por qué está esta resistencia, porque esta resistencia viene de parte del enemigo. Porque estamos tan cómodos en sus manos o en el bolsillo que dijo, este no se me escapa nunca. A este lo tengo controlado. Este de los míos. Y su fin, el fin del enemigo, es que estemos lejos de los caminos de Dios, lejos de la voluntad de Dios. Así que Él no tenía que hacer absolutamente nada con nosotros. Pero en el momento que le entregamos nuestro corazón a Jesús y decidimos caminar sus caminos, el enemigo dice, no, algo tengo que hacer, tengo que intervenir, tengo que hacer que esta persona niegue a Cristo, abandone el camino de Dios, y viene esa resistencia que antes no la teníamos porque el enemigo estaba tranquilo. Pero ahora cuando decidimos caminar los caminos de Dios, el enemigo empieza a actuar como resistencia. Lo tercero, hay algo que tenemos que conservar, que es la persistencia, y una persistencia visible. Como les dije, si al enemigo le molesta que ores, ora más. Si al enemigo le molesta que vengas a la iglesia, vení más a la iglesia. Si al enemigo le molesta que ofrendes y que diezmes, ofrenda más. Dale a Dios, hace un pacto con el Señor, hacelo porque hay algo que le está molestando. Entonces uno tiene que persistir de una manera visible. Fíjense que Daniel abrió las ventanas de su habitación orando en dirección a Jerusalén, porque el enemigo estaba buscando ocasión para hacerlo caer. Y si al enemigo le molestaba, bueno, yo voy a persistir, yo voy a seguir intentando, porque hay una resistencia de parte del enemigo. Pero es ahí donde estamos sanando. Es ahí donde estamos perdonando, es ahí donde estamos renunciando, es ahí donde estamos venciendo cosas que por mucho tiempo nos tenían atados. En esa persistencia, en buscar la presencia de Dios. Y es ahí donde parece un fracaso aparente. ¿Sí? Uno diría, Daniel fracasó, ya terminó en el foso. Mirá dónde lo llevó su terquedad. ¿Por qué no oró con las ventanas cerradas? ¿Por qué no dejó de orar? ¿Por qué no oró con los ojos abiertos? ¿Por qué hizo lo que hizo? Pero lo que aparentaba un fracaso no era más que lo que Dios estaba haciendo en su vida. Estaba construyendo en él, estaba haciendo cosas nuevas. Y es en ese lugar donde no tenemos que dejar que los leones nos coman. En eso, cuando decimos toqué fondo, donde decís, bueno, ya no puedo más. Ya lo intenté y vine a la iglesia y busqué y oré, pero no hay solución. Estás en el foso, estás en el fondo. Parece que ya no hay solución, es un fracaso aparente, pero es nuestro carácter que está siendo probado. Y es ahí donde nuestro carácter es probado. Dios va a promovernos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un carácter fuerte para recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Dios nos quiere dar una mayor promoción, pero tenemos que tener el carácter para poder contener lo que Dios tiene para nuestra vida. Y en esos momentos en los que uno parece que está viviendo un fracaso, en realidad lo que está haciendo, está construyendo un carácter, está ampliando un carácter. Dios está haciendo en nosotros un carácter probado para poder tener y contener lo que Dios tiene para nuestra vida. Gloria a Dios. Y hay dos cosas, con estas voy a terminar, que uno tiene que tener en cuenta. Uno tiene que calcular el costo. Si voy en Lucas capítulo 14, versículo 28, nos habla acerca de esto, ¿no? Si uno va a construir, tiene que medir los costos y qué es lo que va a salir una construcción para no quedar a mitad de camino. De la misma manera, Jesús estaba hablando de que de la misma manera nosotros tenemos que saber cuáles son los costos para construir una vida con Cristo. Cuáles son los costos de seguir a Jesús. Y saber que tiene un costo y que tenemos que calcularlo. Que voy a seguir a Cristo en todo momento, pase lo que pase. Ese es el costo. Van a pasar cosas, van a haber situaciones que se van a presentar, pero yo no tengo que renunciar, sino que tengo que agarrarme cada día más fuerte del Señor. Lo que quiere el enemigo es que dejes de construir. Y eso se trata nuestra vida en Cristo. Una vida en construcción. Y qué feo es ver construcciones a mitad de camino. Construcciones, esos elefantes blancos, como se los llama, donde quedan solamente la estructura o edificios a mitad de hacer porque no se calcularon los costos, porque no se tomaron las medidas necesarias, porque no se calcularon el peso, las medidas, las dimensiones de una construcción para una determinada superficie, para un determinado suelo. Pero cuando nosotros calculamos los costos,
decimos, yo decido seguir a Cristo, pase lo que pase. No dejo de construir, sino que persisto. Y mi voz va a estar, la voz de Dios va a estar en mi corazón, en mi mente, sabiendo que Él guía mis pasos, sabiendo que Él direcciona cada una de las situaciones que me tocan vivir y que me tocan atravesar. Y lo segundo es que tenemos que dejar que Dios sea Dios. Tenemos que dejar que Dios haga la obra. Yo calculo el costo, yo persisto, yo sigo los caminos de Dios, pero sé que Dios es Dios. Tengo que dejar que Dios obre en mi vida. No decirle, Dios tendrías que hacer así, Dios tendrías que poner a esto acá, aquello acá. No, Él sabe cómo hacer todas las cosas. Cuando vemos este patrón de cosas, es el patrón que fueron siguiendo todos los personajes de la Biblia, incluso el mismo Jesús. Una promoción sobrenatural, donde Él era el Hijo de Dios, donde había venido de una virgen, un ángel anunció su venida. Hubo una resistencia injusta, donde vemos que Él peleando con los fariseos, con los escribas, con los que se oponían a lo que Él enseñaba. Él persistió en eso, aunque molestaba. Él persistió en eso, y un fracaso aparente en la cruz del Calvario, pero no era un fracaso, sino que el carácter de Jesús estaba siendo probado para una mayor promoción y para que hoy nosotros podamos ser salvos y perdonados por medio de Cristo. Por más que rujan los leones, por más que esté el foso de los leones con esos leones hambrientos, por más que el enemigo quiera hacernos daño, sabemos que tenemos que persistir en creer en nuestro Jesús, nuestro Salvador. Señor, gracias te damos por tu palabra. Señor, gracias por hablar a nuestra vida. Señor, queremos persistir en tus caminos, queremos mantenernos en ellos, Señor, sabiendo que vos cuidas de nosotros, sabiendo, Señor, que vos te encargás de cada situación que nos toque atravesar. Señor, vos cuidas de nuestra vida, vos cuidas, Señor, de nuestra familia, Señor, y que todas las cosas que suceden, Señor, tienen un propósito en vos, un propósito mayor. Señor, que no dejemos de orar, que no dejemos de buscar tu presencia, que no dejemos de ir, Señor, al lugar más seguro que tenemos, que es a tus pies, Señor. Gracias te damos por tu palabra, gracias por hablar a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios, que Dios te bendiga. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Recordarte que estamos de manera online los miércoles y domingos a las 20 horas y de manera presencial, volvimos la semana pasada, los sábados a las 18 horas y los domingos a las 11 de la mañana. Así que te esperamos, sea el medio que elijas para congregarte. Que Dios te bendiga mucho.